Bien, y como veníamos charlando ya desde el bloque anterior, la Ciudad de Buenos Aires está llena de temas y de propuestas y de dudas, pero no se transmiten en campaña. Son campañas más bien centradas en cuestiones de valores a nivel nacional, y la Ciudad de Buenos Aires se ve empañada un poco por la campaña nacional, así que por eso decidimos hoy encarar el programa de este modo, y para eso invitamos hoy a dos precandidatos a legisladores porteños, María José Lubertino, Gracias. por la lista 88 de Dignidad Popular, que lleva como candidato a jefe de gobierno a Leonardo Martínez Herrera. Así es. Boleta corta. Boleta corta, sí. Boleta corta. Y a Eugenio Casieles, de Consenso Federal, primer candidato a legislador por el espacio de Roberto Labaña. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, ¿cómo está hoy la situación de la Ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista de ustedes? Bueno, un primer problema, como ustedes decían muy bien, es que no podamos debatir disociado la ciudad de la nación. La verdad que cuando redactamos la Constitución de la ciudad pensamos que se podían debatir los problemas por separado. Pero yo creo que la ciudad, a pesar de ser la más rica del país, no es ajena a la situación de crisis económica y social que se vive desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y si bien la misma fuerza política viene gobernando hace 12 años, durante los primeros años no se vieron muchas de las ausencias del Estado en generar políticas de inclusión, políticas de empleo, en promover las pymes. Eso no se vio porque había un contexto todavía nacional distinto. Me parece que el descalabro de la economía nacional ahora impactó fuertemente a la ciudad. La ciudad de Buenos Aires no puede ser que tenga 400.000 indigentes, no puede ser que tengamos 7.500 personas en situación de calle y sin techo explícito, que se muera gente por estar en la calle. O sea, que haya todavía 15.000 vacantes sin cubrir en las escuelas. Es decir, cosas que venimos diciendo desde hace 10 años o 12 años que había que hacer, no se hicieron o se hicieron en sentido inverso, y me parece que ahora estamos en un punto más que crítico. Y desde el espacio de Roberto Labaña, para la Ciudad de Buenos Aires, ¿tienen propuestas también que apuntan a lo económico, o la campaña en la Ciudad de Buenos Aires va por otra vía? No, nosotros, como bien decía María José, que aclaro que estar compartiendo con ella un panel para mí es un orgullo, pues es una persona que admiro mucho y que conoce mucho la Ciudad de Buenos Aires. Creemos que no podemos diferenciar lo nacional de lo local. O sea, muchas de las problemáticas que afectan a la Ciudad de Buenos Aires están linkeadas a un proyecto nacional que conduce al mismo espacio. O sea, no podemos disociarlo de eso. Pero sí creemos que en la ciudad hay algunas medidas que se pueden llevar adelante vinculadas a lo impositivo, que dejarían que algunos de los sectores productivos de la Ciudad de Buenos Aires puedan respirar y puedan salir adelante. La verdad que hoy es extraño caminar una cuadra en la Ciudad de Buenos Aires que no tenga un local cerrado. Y eso básicamente es por la presión impositiva, por la falta de oportunidades y un montón de políticas que no está proponiendo el gobierno de la ciudad y nacional para que puedan seguir trabajando las pequeñas empresas. Además se hicieron cosas muy graves que agudizaron algunos temas que eran críticos. Digamos, el tema de la falta de vivienda en la ciudad no es nuevo, sobre todo para determinados sectores, pero todos los negocios inmobiliarios que se hicieron en la ciudad, la autorización para demoler y para construir de manera salvaje, la reforma del Código Urbanístico y la venta de tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires, ya están teniendo un impacto negativo, pero van a tener un impacto todavía mucho más negativo, que no lo estamos viendo y se va a agudizar, que tiene que ver con el valor de la tierra, el aumento de los alquileres y la falta de tierras públicas para construir las escuelas que faltan, para construir los espacios verdes que faltan y para construir las viviendas sociales. Digo un ejemplo, Berlín. Que nadie discutirá, que está en un país gobernado por Angela Merkel, en otro contexto, etc. Berlín, cuando se le dispara el precio de la tierra, compra departamentos y el Estado de la ciudad administra los alquileres, para que no haya una estampida en los alquileres. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires está pasando todo lo contrario, o sea que lo que estamos logrando es que los habitantes de la ciudad son expulsados de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que está ocurriendo, que es un fenómeno global,
que es que se construyen edificios que quedan vacíos, altas torres de alta gama, que tienen que ver con la especulación inmobiliaria internacional y que tienen que ver con el lavado de dinero a nivel global, y eso no está siendo atendido, sino que está siendo promovido como si fuera favorable. Si fueran electos legisladores porteños. También, ponele. No hay problema, ¿no? Ya tenés una fórmula para la que viene. Seguimos participando. ¿Cuál sería el primer proyecto que presentarían? Sé que es difícil porque hay muchos temas, pero concretamente, A mí lo más urgente que les nosotros parece. estamos trabajando un proyecto que todavía no lo puedo definir cómo lo tenemos resuelto, pero estamos discutiendo, que es algo que dijo María José, que a mí, más que dar ganas de trabajar, me da vergüenza como porteño, que es que un club de fútbol como River tuvo que abrir las puertas para que la gente no duerma en la calle. Y ayer en una entrevista me decía, no, pero sobran camas para la gente en situación de calle. Digo, mucho más grave. O sea, hay gente que duerme en la calle, sobran camas para la gente en situación de calle. ¿Qué es lo que está pasando? Te voy a decir dos Es la cosas. negligencia del Estado. ¿Pero por qué? Y la verdad es ineficiente, no tienen todo el proceso cubierto. No, o sea, porque son no números, son entienden. Excel que se cruzan y no terminan de transferir su responsabilidad en la necesidad que tienen los ciudadanos. A ver, ¿Por qué algo cree que es las camas muy- están vacías? Algo que es muy importante es, en primer lugar, hablar con las propias personas en situación de calle. Entonces, el gobierno de la ciudad hizo un relevamiento que le daba 1.200 personas en situación de calle. Cuando las propias organizaciones, incluso organizaciones de personas en situación de calle, como la gente de Proyecto 7, hace el relevamiento, da 7.521 personas a los que hay que restarle los 5 que murieron porque el relevamiento se hizo antes. Antes de este invierno. ¿Qué quiere decir? Persona en situación de calle, lo que define la ley que redactamos en la Ciudad de Buenos Aires, que yo impulsé desde el INADI en su momento y que fue de autoría de una querida amiga, la diputada Liliana Parada en su momento, esa ley explica que persona en situación de calle no es solo el sin techo que está en la vía pública. Persona en situación de calle es todo aquel que no tiene un techo seguro, estable, no propietario, un techo estable, del que no lo van a expulsar. Entonces, tenés que computar también Los a pensionados. todos los que están por ser desalojados. Vengo de La Boca. En La Boca, los propios vecinos del barrio hicieron un mapa de los desalojos y es como un hormiguero, o sea, está habiendo especulación inmobiliaria que expulsa a todos los habitantes de La Ok, Boca. pero Y retomando- por eso, concretamente, ¿cuál es el proyecto que presentarían? Los No, dos, el a ver, primero. dos Llegás cosas. y decís esto, urgente. Bueno, mi primer proyecto es un proyecto que ya presenté y que no se trató en su momento cuando fui legisladora en el periodo 2010-2014, que es el de crear infraestructura educativa y hacer un censo que proyecte la necesidad de vacantes de los niños, niñas de 45 días a 5 años, porque la principal falta de vacantes es en ese segmento, más allá de los secundarios que están faltando o que no tienen escuela propia. Entonces, mi primer proyecto es ese, que no haya ni un solo niño o niña sin escuela, y me parece que lo fundamental con el tema de las personas en situación de calle es generar inclusión, empleo digno. Las personas en situación de calle mayoritariamente son personas de los últimos 2 años que han perdido el empleo o que no pudieron pagar los alquileres o que no pudieron pagar los servicios públicos. Es muy grave ver eso porque es la primera vez que hay familias que están por primera vez en la calle y que tienen sus propios muebles, o sea, eran personas con una familia y con un lugar donde vivir que se fueron a la calle. Hoy a la mañana estaban desalojando gente. El sábado hay un festival en la calle Santa Cruz porque desalojan familias enteras y no está habiendo respuestas ni soluciones. Por ejemplo, había una señora en silla de ruedas que nos contactamos por Facebook, la maestra que pasaba. Tuvimos que hacer una vaquita para darle un alojamiento. No se conseguía alojamiento porque son personas que a veces tienen miedo de ir a determinados lugares públicos porque no saben después qué va a pasar con ellos, porque quieren tener un lugar propio y los lugares Sí, un no reconocimiento social responden también, ¿no? a las expectativas de lo que las personas necesitarían o quisieran. Ahora- Y Eugenio, que no dijo, me gustaría, perdón, Nico, No, que no, diga por cuál favor. es su proyecto. que Sí, la verdad estamos presentaría. tratando de trabajar en eso. No te puedo decir Pero el proyecto concretamente, no, ¿qué no te harías? puedo decir un proyecto concreto porque no escribí un proyecto concreto y no te voy a mentir. La realidad es que estamos trabajando en recabar la información y estamos trabajando puntualmente porque lo que decía María José, ese lo que te decía la problemática que más me preocupa hoy porque vemos que se desatiende y que crece todos los años. Y
Aparte son personas que necesitan otro tipo de contención que hoy no están recibiendo. O sea, una persona que tenía su casa y hoy no la tiene necesita otro tipo de contención. No solamente alcanza con darle un techo a esa persona. Hoy el Estado no lo está conteniendo. Nosotros eso queremos trabajarlo de manera integral. Estamos buscando algo que la verdad no estamos Hablas de encontrando. cuestiones psicológicas, digamos. Sí, desde contención psicológica, desde contención desde la salud, se ven expuestos. O sea, una persona que, un padre o madre de familia que al hijo le tiene que explicar que tienen que ir a vivir a la calle, tiene que tener una contención esa persona. Y la realidad es que hoy nadie los contiene. Ahora, con un contexto como el que ustedes describen, ¿por qué creen que al PRO o hoy Juntos por el Cambio le resulta tan fácil ganar en la Ciudad de Buenos Aires? Y la verdad que yo veía, va a ser medio dura la declaración, pero veía el fin de semana con un amigo que veía las declaraciones del presidente de Estados Unidos y me decía, pero este tipo gana las elecciones. Bueno, elige muy bien su electorado. Segmenta, dice, yo hablo para este sector de la sociedad. El resto, no importa, me alcanza con este sector de la sociedad. Pero No- eso te diría que tiene un 40 y pico %, está ganando, vos hablas de Horacio Rodríguez Larreta, digo, es la mayoría del electorado. No la mayoría, Bueno, no ganó nunca la con la mitad. mayoría. Bueno, hoy no ganó nunca con la mayoría. En primera instancia no ganó Sí, nunca. sí. Y segundo, segmenta su electorado y elige a quién le habla. A mí me parece que tiene que ver... Termino una cosita chiquita. sí, Por sí, eso sí. hay una parte de la Ciudad de Buenos Aires que tiene determinados beneficios y otros sectores que están postergados. Lo decía Nicolás antes. A mí me parece que no son tanto virtudes del oficialismo, sino errores de la oposición. Una oposición que cuando tuvo la oportunidad de pelear en serio por competir por la ciudad, terminó en la legislatura votando negocios inmobiliarios sin diferenciarse del oficialismo. Me parece que tiene que ver con incapacidades de sectores de la oposición usted de tuvo aliarse sus y broncas de con el tener... sector kirchnerista Sí, dentro de la claro que legislatura. sí, y un poco también en esta oportunidad decir que nuestra lista 88 no tiene en la lista ninguna persona que haya votado negocios inmobiliarios, que no tiene ninguna persona que haya votado el ajuste con Cambiemos, digamos, porque hay como un doble discurso. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, para mí, tiene que ser muy claro. Y creo que gran parte de las cosas que suceden porque la ciudadanía no tiene toda la información de lo que pasa en la legislatura. Por eso es muy importante el canal de la ciudad. Es muy importante que se transmitan las sesiones. Y a los vecinos se van enterando de las cosas cuando les toca a ellos, cuando a ellos les demuelen, cuando a ellos les hicieron tal cosa, cuando tienen un problema concreto en su cuadra o en su manzana. Dimos una batalla campal contra el código urbanístico y el código de edificación. Esta semana la Fundación Rumbos acaba de presentar un amparo porque el código de edificación va en contra de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Entonces, la gente, las personas con discapacidad, no se van a enterar hasta que todos los departamentos que construyan nuevos van a ser de 15 metros cuadrados, donde un tipo con silla de ruedas no solo no va a poder vivir, no puede ir a visitar a nadie que no tenga un departamento con determinadas medidas, digo, para decirte algo. Pero vos preguntabas proyectos. Yo tengo una bocha de proyectos que los pueden ver en @lubertino, en el Facebook, y además de las cosas urgentes, porque nos tienen hablando de la indigencia y de los problemas es como una sociedad que retrocedió, ¿me entendés? Pero también nosotros defendemos otras cosas que otras listas no defienden, ¿viste? Nosotros vamos a defender la legalización de la marihuana, venimos hace 20 años diciendo que este tema se debe debatir. Nosotros decimos que en la Ciudad de Buenos Aires es una vergüenza que todavía no hayan adherido a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal y que no tengan el listado. Venimos defendiendo el aborto legal a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires vamos a volver a insistir con el aborto que es legal en la ciudad, que habíamos sacado una ley y que Macri la vetó. Vamos a la legislatura para que haya agroecología urbana, o sea, nos parece increíble que en la Ciudad de Buenos Aires tengamos que comer comida que viene con agrotóxicos cuando la ciudad podría hacer una cosa diferente y grandes ciudades del mundo lo hacen. Volvemos a presentar el proyecto de energías renovables al 2030 porque Buenos Aires podría tener 100% energía solar y energía eólica y no depender de Denore, de Sur y de los negocios de las tarifas dolarizadas que benefician a otros. Entonces, más allá de tener que discutir lamentablemente que faltan vacantes en las escuelas o que hay gente durmiendo sin techo,
tenemos horizontes de proyectos alternativos que no se están llevando adelante en la ciudad y que no quisiéramos resignar como banderas de otros temas y de otras cosas, porque si no, estamos siempre discutiendo a la defensiva, ¿no? Ahora, pasando al armado político, Sí. más entretenido, ¿por qué la lista corta? ¿Por qué la lista corta? O sea, ¿por qué no va con, Bueno, no apoya a un candidato a presidente? Porque no se dieron las condiciones. La verdad que yo estoy bastante enojada con el funcionamiento de los partidos políticos, sus lógicas verticalistas, autoritarias, expulsivas. O sea, ¿Está enojada con el kirchnerismo? no solo. Pero vos, a ver, recordemos, No, no perdón, solo, vos no solo. pasaste por el radicalismo, No. después Yo estuviste con el kirchnerismo. Comencé mi militancia con Raúl Alfonsín Sí. en el año 82, todavía en dictadura. Llegué a una banca lamentable, primero como constituyente de la ciudad ad honorem en el 96, eso fue un cargo ad honorem, y después llegué como diputada nacional cuando muere Alfredo Bravo. Yo me voy del radicalismo cuando el radicalismo empieza a derechizarse y a defeccionar, cuando López Murphy quería recortar el presupuesto educativo. Me voy del Durante la radicalismo. alianza. Me voy del radicalismo. Y yo armé un partido, Espacio Abierto, un partido feminista y ecologista en el año 2001, en el medio de la crisis, y en ese contexto es que después de competir en esa elección nos convocan para ir al Instituto Nacional contra la Discriminación en el gobierno de Néstor Kirchner. Después voy a la legislatura de la ciudad y ahí también con muchas ilusiones, con muchos de estos proyectos y muchas de estas cosas, pero tenemos estas dificultades y estas discusiones que tenían que ver con nuestra visión en relación con el gobierno de la ciudad y cómo había que generar una oposición alternativa. Así que yo espero que en esto que vos decís que es más divertido de seguir pensar el armado político, aspiro no solamente entrar a pasarla a paso primero, que no es poco, porque sin cabeza de lista, sin presidente, sin colgarte de ninguna lista es muy difícil pasar una paso, por eso agradezco el espacio, pero también aspiro a que podamos ir a la legislatura, armar un espacio de oposición amplio. Si no se encara realmente con transversalidad y con un sentido y un espíritu colectivo el debate que hay que dar en la ciudad, es muy difícil controlar al Ejecutivo o ganar la Ciudad de Buenos Aires. Eugenio, también te pregunto a nivel nacional, como habilitó Nico, ustedes lo que querían hacer una interna, ¿no es cierto? Finalmente estábamos hablando hoy del Partido Demócrata Progresista y también una interna en la Ciudad de Buenos Aires, la lista que propiciaba a Margarita Stolbizer, Luis Barrio Nuevo, que llevaba candidato a diputado a Campolongo y a senador a Julio Bárbaro. ¿Qué pasó que Labaña no? Digo, Labaña que habla de consensos y de acuerdos todo el tiempo y después veta la interna. Digo, no, hay una parte de la información que capaz te llegó y distinta. La Democracia Cristiana renunció antes de llegar al proceso de lista, no hizo una presentación escrita hizo una presentación pidiendo una lista. Mucho tiempo antes del corte se fue del espacio. Ellos también tienen una cuestión ideológica, más lo que presentó. Pero porque no los dejaban competir. ¿No? Bueno, a la lista de Margarita Stolbizer tampoco los dejaron competir. Si querés, vamos por partes. Vamos por Democracia Cristiana y después te explico lo que pasó con la otra lista. El caso de la Democracia Cristiana, concretamente, ellos hicieron una presentación en la que ellos tenían algunas ideas muy concretamente vinculadas al tema de las dos vidas y un montón de cuestiones que ellos sentían que el espacio no lo defendía como ellos querían que se defienda. No que estuviera a favor o en contra, sino que no se expedía concretamente con una posición, sino que respetaban personas con diferentes opiniones o compañeros con diferentes opiniones. Eso hizo que la Democracia Cristiana se vaya y la presentación que hizo ante el TCJ y el Juzgado Nacional iba en ese sentido. Eso fue bastante antes del cierre de lista, así que no tiene que ver con eso. Sí, en el caso de la otra lista, no estoy muy en tema porque ya empezó a pasar cuando ya estaban cerradas las listas, se formó otra lista, no estoy muy en tema, pero lo que sí te puedo decir es, no fue, en primera instancia, muchas de las presentaciones que hicieron tenían que ver con que no estaba completa la información, no estaban los avales necesarios, que es lo que terminó fallando. La Justicia Nacional, lo que le contesta a la Cámara en tema, no soy abogado y no estuve en esas presentaciones, pero le contesta a la Cámara es que no habían presentado los avales necesarios para competir. Bueno, ellos dicen otra cosa, dicen que no los dejaron
digamos, que Labaña es el que había dado Sí, pero si digamos, vos te la fijás- orden de que no haya competencia, ¿no? Sí, pero si vos te fijás el fallo de la Cámara, lo que dice es eso. O sea, para poder competir hay que cumplir la ley. La ley te exige que presentes una determinada cantidad de avales. Si no presentás la cantidad de avales, no presentás la cantidad de candidatos, no presentás la boleta en tiempo y forma, hay una serie de requisitos para poder competir. No, por lo que entiendo, no cubrieron esos requisitos. Igualmente, no me voy a correr de la pregunta, hablando desde el término político ya, también tiene que ver muchas veces, a mi criterio, no es solamente colgarse de una candidatura para ver, yo no soy un experto, la verdad que es la primera vez que integro una lista y lo hago porque es con Roberto Labaña a la cabeza, que para mí es un orgullo. Creo que en el momento en el que estamos, la única persona que sabe nos podría ayudar a salir de la situación crítica nacional que estamos es Roberto Labaña y por eso lo hice. Para mí, integrar una lista tiene que ver con coincidir con un proyecto, ver qué trabajo posterior hizo, no es solamente llegar al momento de un cierre de listas y ver si puedo colarme y llegar y ser diputado o legislador. Tiene que ver con un proyecto. No, bueno, Margarita Stolbizer era parte igual del espacio, ¿Cómo? pero bueno, Pero, Margarita Stolbizer era parte del espacio. No, está perfecto, Margarita Stolbizer sí, pero no iba Margarita Stolbizer en la lista y había muchos sectores, es una lista integrada por un montón de sectores que eran gente que no venía trabajando. Casares, ¿por qué cree que le va mejor, o por qué crees, perdón, que le va mejor a Tombolini en el mismo espacio que disputaba Nielsen en el 2015, en las encuestas? La verdad, porque Tombolini, primero que nada, comparto muchas de las miradas de Matías, que es nuestro candidato a jefe de gobierno, sobre todo hemos trabajado en otras campañas con él, tengo una excelente relación y me parece una persona que tiene una fuerza de trabajo importante y que defiende las mismas políticas económicas que defendemos nosotros, que defiendo yo y por eso coincido con él. En el caso de Nielsen, la verdad que no quiero hablar de Guillermo porque no tengo relación personal con él, no sería justo, pero sí, por lo que puedo recordar de esa campaña en la que no participé, fue una campaña mucho más corta la de Nielsen. Digo, me parece que hizo una campaña de 3, 4 meses y bueno, no tuvo tampoco la oportunidad, el sistema político hoy cómo funciona, de una boleta larga y lo que vengo de padecer, que afuera te decía, vengo de la imprenta, de luchar, imprimir y un montón de características hacen que estar en un cuerpo más largo puede protegerte de una manera, si la elección va desdoblada es otra, quiénes son los que juegan enfrente, hay un montón de factores que entran. La verdad que Guillermo me parece un tipo muy serio, muy formado, y me pareció un buen candidato, pero no fue otra elección y no participé, así que no puedo opinar. Una corta porque ya me están por matar en cualquier momento y tenemos que ir al corte. En caso de que pase las PASO y logre Celebración, una fiesta, claro. Descorchamos champán y están todos invitados, son los que votan uno por uno, los vamos a contar. Imaginemos que encima logra algunas bancas en la legislatura. A nivel presidencial, si tiene que decirle a sus votantes para qué lado va a jugar. Claramente, oposición. Quienes estén en mejores condiciones de ganarle a Macri. Somos una fuerza de oposición y bueno, veremos cómo se desarrollan estos acontecimientos, pero también nos gustaría establecer un diálogo con la fuerza a la que vayamos a apoyar y decir algunas cosas, ¿no? Creo que es una lista que trabaja contra la corrupción. Entonces tenemos ideas y proyectos que nos gustaría que esa fuerza llevara adelante para acabar con la cartelización, con el capitalismo de amigos, para que prevengamos la corrupción y no salgamos a correrla después con el sistema penal. Eso es cambiar la ley de obra pública, es cambiar las contrataciones del Estado. Y el otro tema, nuestra agenda verde, nuestras agendas que tienen que ver con los temas de género, para nosotros son prioritarios para que quien sea la fuerza de oposición tomara estas cuestiones. Sobre todo no vemos demasiada grieta en temas ambientales como es los temas de la sojización, los temas de la minería. Nos gustaría insistir en esa línea porque yo creo que si no vamos por la vía de la recuperación de nuestros recursos y contra el extractivismo, la Argentina va a volver a repetir un ciclo de dependencia, sea para unos beneficiarios exclusivamente o con distribución, pero dependiendo de otros factores externos, ¿no?
Bueno, para eso tenemos el canal de la ciudad, ¿no? El canal de todos los porteños, no solamente para hablar de los grandes candidatos o de cuestiones oficialistas, sino para escuchar a todas las voces, y por eso es que decidimos encarar el programa de hoy de esta manera, y agradecemos profundamente la visita de Eugenio Casieles y de María José Lubertino. Muchas gracias por haber venido ambos. Gracias. Y nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos con más Hoy nos toca la noche.